en esta revista. Entonces, un poco los elementos que ha dado Héctor me permiten y nos permiten entrar en situación con el comentario global de la novela. Pero antes de los elementos que dio Héctor, yo quisiera un poco ponernos en consideración con respecto a la novela. Muchos de ustedes, y yo también, y Héctor también, no hemos sido formados en términos de un estudio de una disciplina específica de literatura. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que llegamos a la literatura y por qué la literatura? ¿Por qué la literatura sirve para un psicólogo? Esa es una muy buena pregunta. Esa es una pregunta incluso personal, no tanto grupal. Pero yo lo que siento justamente al formular la pregunta es que, y ya de cierta forma Héctor lo ha sugerido, cómo es que nos pensamos como ciudadanos y al ser ciudadanos necesariamente interactuamos con el espacio y el saber social donde él se encuentre, y en la literatura particularmente se encuentra. A lo que voy es que en la literatura es un saber especial. Ese saber especial es propio de aquellos que están inquietos por las condiciones particulares del mundo, ¿sí? De la historia, de la cultura humana. Es decir, más allá de la disciplina en la que ustedes se especializan, ¿no? Incluso sería buena la pregunta, ¿hasta dónde un psicólogo no puede hablar de literatura? Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Hasta dónde un economista no puede hablar de literatura? ¿Hasta dónde un matemático no puede hablar de literatura? Pareciera que ese saber de literatura puede abarcar todas las disciplinas posteriores que he nombrado y otras, pero parece que hay un muro, a propósito del muro de Donald Trump. El punto es, ¿hasta dónde la literatura nos dice algo nosotros, lectores y ciudadanos del mundo? García Márquez, y me lo ha recordado Héctor, era un hombre de provincia, como muchos de nosotros, como yo, también como Héctor, en términos de que no nacimos en la ciudad capital. Y eso, de cierta forma, nos caracteriza frente al escenario de la historia de este país. De palabras más, palabras menos, es la historia del centro del país, y particularmente de la capital del país, y más que de la capital, de las élites del país, en la capital. Pero, ¿qué significa ser provinciano? Aquí hay varios y varias, y espero que esa palabra no moleste, no choque, no sea fastidioso. Al contrario, es advertir también que en lo territorial, en lo local, se ha construido un tipo particular de país, ¿sí? Que de pronto no es el país, y estoy de acuerdo Héctor, de la élite. Y García Márquez nos cuenta un tipo de país, y es el país de la provincia. Yo, en lo personal, cuando leí la primera vez 100 años de soledad, tenía como 20 años, la de ustedes. Yo llegué tarde a la lectura del libro, porque de pronto algunos lo leyeron cuando tenían 15 años o antes en el colegio. Yo no lo leí en el colegio, y un poco lo recordaba hace varias semanas con Héctor. Mi acercamiento a la literatura, en particular a 100 años de soledad, pues obedece a una casualidad de mi padre, que me regala en una ocasión el libro. Yo, por supuesto, en el colegio había leído El coronel no tiene quien escriba, y recuerdo que el otro era Relatos de un náufrago, ¿no? Algo que creo que el amor en los tiempos del cólera, algo, pero no lo había terminado. El punto es que cuando mi padre, a los casi 20 años, me regala a mí 100 años de soledad, la novela me impacta. Es como un disparo en el oído. Tal es así que, bueno, yo me la llevo a la finca, al campo, y la leo, y encuentro una identificación con lo que está pensando y escribiendo García Márquez, entre otras por el contexto. Es como una aldea, y como lo ha recordado Héctor, se vuelve la ciudad de los espejos, o de los espejismos. Todos venimos de una aldea, toda la sociedad humana nació en una aldea, o por lo menos es la idea. De hecho, la Fundación Comillas de Santa Fe por Gonzalo Jiménez viene de chozas, de aldeas, ¿no? Las 12 o 13 chozas que dicen que hubo en el centro de Bogotá. El punto es cómo la aldea se convierte en una ciudad, y aunque no hay que decirlo, pero porque varios acá no lo han leído, cómo al tiempo desaparece, cómo el espectáculo de su constitución global y espectacular es al tiempo su desaparición.
Esto puede haber sido llevado al cine muchas veces, pero en términos de la literatura muy pocos. De pronto el Don Quijote de la Mancha puede ser una de las pocas obras donde, ¿no?, dicen algún diálogo permanente de García Márquez con esa obra. Bueno, pero vuelvo al punto. Lo provinciano está en que a partir de esa referencia local, territorial, se ha construido un tipo particular de país. No es el país de la carrera décima en Bogotá, no es el país de las avenidas, de los centros comerciales, es el país que se levanta todos los días muy de madrugada a buscar el sentido de sus vidas. García Márquez lo construye en 100 años de soledad. Esta es una obra donde hay un trabajo intelectual asombroso. Es una obra de relojería permanente. Y lo recuerdo también, Héctor, la obra no decae, aunque Estanislao Zuleta pensaba algo distinto. Zuleta, que era un buen lector, tal vez el mejor lector que hubo en Colombia, Zuleta dijo que a él le interesaba la primera parte de 100 años de soledad. Bueno, son formas de lectura y de acercamiento y de aprendizaje también que Zuleta tenía. Pero lo provinciano, ¿qué es lo que comunica? ¿Qué es lo que yo quiero aquí resaltar? Lo provinciano comunica ese tipo particular del país subalterno. La palabra la ha utilizado también Héctor. Ese tipo particular de país subalterno es un país derrotado. Desde el comienzo de la novela, y no me voy a detener, solamente una pequeña introducción para entrar en el debate con Héctor, desde el comienzo de la novela vemos que la primera frase nos lanza a un subalterno, a alguien que va a ser ejecutado, fusilado. De entrada nos va a dar a entender que de lo que se trata es de advertir esa posible derrota, posible muerte. Y es algo con lo cual juega permanentemente García Márquez. En sus novelas y en 100 años de soledad, las élites son cuestionadas siempre. Siempre hay un cuestionamiento de las élites políticas, religiosas, económicas. Porque García Márquez, y también vuelvo a las expresiones de Héctor, tenía una condición particular de su ciudadanía para entonces, cuando estaba en los 30, 40 años, a los 20, si un poco recordamos lo que ha dicho en algunas entrevistas, en Zipaquirá, cuando era estudiante, cuando tenía la de ustedes, él entra en la militancia activa y tiene, digamos, una cercanía con el socialismo, con el Partido Comunista, amigos. De hecho, el profesor, uno de los profesores de Zipaquirá, eran liberales, radicales o de izquierda. De manera que esa posición ante el mundo, García Márquez la va a llevar en sus obras. Esa formación que de cierta forma adquiere en los colegios, en el colegio de Zipaquirá, y de cierta forma en el contexto con la Universidad Nacional de los años 40, una universidad liberal, abierta, tolerante, en un contexto donde hay una, pues, lucha social abierta. Esa posición crítica, beligerante, se va a representar en los personajes. De cierta forma, los personajes de García Márquez pueden ser proyección de lo que él es, o de lo que él quiso ser, o de lo que la clase social a la que García Márquez perteneció era. Lo otro, por favor. Lo otro. Cuando yo leí la primera vez en Años de Soledad, no me quedé la primera vez de la lectura, sino que tuve que leer 2 veces más la obra. Porque hubo algo que ahí particularmente me atrapó, Héctor y colegas. Lo que me atrapó es que me vi referenciado por el contexto social y, digamos, cultural de mi familia en los personajes de 100 años.